Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidas entonces a nuestra nueva reunión Sogia. En este día tenemos la presencia del doctor Ricardo Pomer, que es jefe de la unidad de medicina reproductiva de la clínica de Monteblanco, es docente de la Universidad de Chile, del IDIMI, y además es past president de la Sociedad de Medicina Reproductiva. Él nos va a hablar hoy día de preservación de fertilidad y algunos temas relacionados con adolescencia. Así que gracias por la presencia, gracias por Sochoc TV, perdón, que nos está acompañando y un poco invitarlas a todas a poder también, en el fondo, participar de esta reunión y con tan estupendo invitado. Bendito sea entre todas las mujeres, ¿ah? Eso es lo mejor, van a tener mucha envidia. Ojalá después hagan un paneo del público, porque es lo mejor de todo. Oye, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí la verdad que es un honor estar entre puras mujeres, primero que nada, y después de una especialidad afín de lo que nosotros hacemos. La verdad es que yo voy a hablar de lo que nosotros hacemos. A mí no me gusta hablar de una revisión de la literatura, sino ustedes la pueden revisar mucho mejor que yo, y voy a hablar de lo que nosotros hacemos y cómo eso se imbrica con lo que ustedes están haciendo en su práctica diaria, y no voy a hablar de algo que no sepa o que no he hecho. Por lo tanto, eso. Aparte, lo que le faltó a la doctora de presentarme es que soy director de SOCHOC, de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, en estos momentos. Esto no es menor, no tengo ningún interés ni conflicto con ninguna casa comercial de ninguna clase y ninguna especie. Tengo la suerte de tener una doble militancia. Trabajo en el Hospital San Borja de Arrerán, en el piso 2, en el IDIMI, que es un centro bien especial. Por lo tanto, estoy muy al tanto de las políticas públicas y del mundo universitario, y también en esta clínica que está en el kilómetro 4 a Farellones, que es el mundo privado 100%. Cuando uno es adolescente, o poquito más que adolescente, uno cree que tiene todo el mundo y todo el sueño por delante. Ese es mi hijo único. Y la verdad es que uno como que no piensa mucho esto de la fertilidad, preservación, de nada. Y la verdad es que no hemos visto nosotros enfrentados a este gran problema, que es la preservación de la fertilidad, pero de distintas maneras. Lo que más nos está tocando en la práctica clínica es una preservación de la fertilidad del punto de vista conductual, más que algún tipo de enfermedad, como podría ser el mundo oncológico, el mundo de la endometriosis, o enfermedades genéticas, como podría ser un síndrome de Turner. Por lo tanto, esto hay que verlo con la realidad de nuestro país y la realidad como nosotros hemos ido implementando tecnologías para lo que hay. Demuestra un botón por qué hemos implementado esto, sobre todo con la conducta reproductiva, que es la primera causa con la cual estamos haciendo preservación de fertilidad. Aquí ustedes pueden ver la conducta de las mujeres, que en el año 76 las mujeres querían tener su primer bebé a los 23 años, en el 96 ya lo habían cambiado a los 29, y les voy a mostrar lo que nosotros pensábamos por lo cual ellas podrían estar cambiando esto: las nuevas formas de relación y actividad laboral, una mayor escolaridad, una mayor percepción de las mujeres de autonomía, una masificación del control de la natalidad, con lo cual nosotros estamos absolutamente muy de acuerdo, y la desaparición de familias extendidas. Por lo tanto, algo estaba pasando en la conducta, no en la conducta sexual, porque el inicio de la sexualidad no tiene que ver con el momento en que quiero expresar mi fecundidad. Y este es un trabajo muy interesante que lo hicimos en colaboración entre IDIMI y una clínica del barrio Oriente de Santiago. Y cuando uno va al INE y ve a qué edad las mujeres tienen su primer hijo, ustedes pueden ver desde el año 85 al 2003 como que pareciera que no hay mucha diferencia cuando uno tiene un primer hijo. Pero si es que uno hace una división entre la gente que se atiende en el Hospital San Borja Herrerán y se atiende en la Clínica Las Condes, por ejemplo, ustedes pueden ver cómo ha cambiado cuando expreso mi primer hijo. En el San Borja, entre el 98 y el 2008, se produjo una baja. Entre los 22 bajó a los 21 años. Estos son hijos voluntarios. No estamos hablando de hijos de, ups, se me rompió el condón, o
o hijos no buscados. Y fíjense lo que es el Barrio Oriente, lo cambiaron de 29 a prácticamente 31 años cuando quieren encargar su primer hijo como un concepto de familia. Entonces esta conducta reproductiva cambió. El tema es si las personas tienen claras las consecuencias de este cambio conductual. Y aquí ustedes pueden ver las consecuencias, que la fertilidad en las mujeres, hagan lo que hagan, se cuiden con un método anticonceptivo como la abstinencia, condón, anticonceptivo oral, no tiene nada que ver con esto. Aquí ustedes pueden ver cómo decrece la opción de fertilidad de las mujeres a los 20 años y si es que uno lo compara, por ejemplo, a los 35. Si una mujer de 35 se compara con una de 20, cada mes la mujer de 35 tiene prácticamente un 30% menos de opción de embarazo si se compara con una de 20. Estamos hablando de la opción de embarazo. Y si es que se embaraza, va a tener una opción de aborto prácticamente el doble comparado con la mujer de 20 y la de 35. O sea, todo mal. La opción de fecundidad va a ir bajando, haga lo que haga, con punto importante. Aquí en los 30, los 35, increíble, la pendiente de la curva, cómo va a ir cambiando en un mismo momento etario. Y si es que se embarazan, la opción de aborto. La pregunta es, ¿y si es que no aborto? ¿Qué es lo que llega a casa? De acá ustedes pueden ver los riesgos. Esta es una tabla de Nicolaides, de Inglaterra, de King College. Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, que a los 20 años, la opción de que nazca un niño Down, por poner un ejemplo, no es por estigmatizar, ¿de acuerdo? Es por poner un ejemplo de una cromosomopatía asociada a la edad. Y ustedes pueden ver que la opción era de 1 en 1500. Pero si es que yo lo veo a los 40 años, es 1 en 97. O sea, prácticamente 1 en 100. Entonces ustedes pueden ver cómo después de los 35, en que tengo 1 en 356, cómo dramáticamente va aumentando la opción de alguna genopatía asociada a la edad. Y las más frecuentes, 21, 18, 13, etcétera, que son las que hay. Entonces, todo mal desde el punto de vista reproductivo. Entonces, partimos nosotros con esta idea de cómo detener el reloj biológico. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo uno puede tener el reloj biológico en estas personas? Y acá está el concepto de criopreservación, del cual yo llevo trabajando muchos años. Y la criopreservación se basa principalmente en que la vida es un movimiento de moléculas dentro del agua. Eso es estar vivo, que las moléculas se muevan dentro del agua. Si uno puede detener el movimiento de moléculas dentro del agua, detengo la vida. Y ese es el concepto de criopreservación. El problema son dos, que el agua en estado líquido ocupa un volumen determinado, pero cuando la congelo ocupa otro volumen, y es porque expresa este ángulo de 45 grados del H2O, por lo tanto se expande. Y ustedes todos pueden haber visto en su casa que si uno pesca una botella de agua, no hablamos de agua mineral, de agua, la pone en el freezer y es capaz de reventar el vidrio, un vidrio duro, y es lo mismo que le puede pasar a una célula si es que uno la congela. Por lo tanto, el agua se va a expandir y la potencia es tal de esta unión H2O que es capaz de quebrar el vidrio. Por lo tanto, cuando uno congela una entidad con agua, va a cambiar su volumen. Pero no solo eso, sino que al interior de la célula se van a formar cristales. Estos son los cristales de hielo que funcionan realmente como los discos de los ninjas. Si ustedes pueden ver, parece que ellos tenían microscopio, porque exactamente igual estos discos que tiran, de estos cristales que son capaces de romper el citoesqueleto. Entonces tenemos dos problemas, uno la expansión y el otro la rotura de los citoesqueletos. Entonces, la cosa fue idear cómo podemos solucionar este gran problema para poder criopreservar células. Y así fue como teníamos 4 desafíos: tener crioprotectores que protegieran estas células, luego unas técnicas y máquinas adecuadas para hacer esta tecnología. Tercero, un contenedor, que es donde guardo lo que quiero guardar y que obviamente que es lo que quiero criopreservar, que lo guarde, lo encuentre y lo saque, porque tengo que guardarlo en algún lugar que sea seguro. Y los almacenadores donde lo guardo a su vez, no solamente el contenedor, sino que el donde lo almacena sea estable a través del tiempo. ¿Qué eran los desafíos? ¿Y cómo se fueron solucionando? El objetivo
solamente esta frase los voy a latear, que era preservar la integridad estructural y viabilidad biológica de lo que nosotros consideráramos células, y con esta palabra no medor, ad eternum, para siempre. Y así fue como se comenzó a trabajar de cómo poder hacer esto, y los espermatozoides, obviamente aprendimos mucho de los veterinarios, y los veterinarios venían congelando espermios desde el 1800, finales del 1800. Ustedes por seguro que no sabían por qué y cómo lo hacían, pero la cosa funcionaba en los animales domésticos, hasta que en el siglo pasado, en el 49, del 1949, un doctor se le ocurre congelar espermatozoides humanos y lo publica, y es capaz de congelarlos, descongelarlos y después ver que se movían. Luego, en el 53, un doctor publica que de este espermatozoide humano hizo una inseminación realmente intracervical y logró un embarazo y con un parto. Por lo tanto, con los espermios había experiencia. En Chile no hay nada publicado de los espermios, pero sospechamos por los doctores del año 70 que hacían congelación de espermios, no hay nada. Y obviamente era fácil, y hasta el día de hoy es fácil congelar espermatozoides. ¿Por qué? Porque una célula recontra chica mide 7 micrones y tiene re poca agua. Entonces, estos desafíos de la expansión y del cristal realmente es más fácil. Entonces, los espermatozoides, la forma de congelar es muy simple y la sobrevivencia es muy buena porque es una célula pequeña. Y es tan así en el acervo de todas las personas que a nadie le llama la atención que dentro del punto de vista oncológico, si a una persona le van a hacer una resección testicular, va a congelar espermatozoides. A nadie le llama la atención, ni siquiera a la abuelita más conservadora de cualquier doctrina religiosa le llama la atención. Congela espermio, ¿cuál es el problema? Como que no hay problema. O si vas a la radioterapia o la quimioterapia, y esto es tan así que hasta hay plan auge hasta el momento que paga a los hombres que son diagnosticados con seminoma y un cáncer testicular para que ellos criopreserven sus espermios. Y por ejemplo, nosotros somos una de las centrales en IDIMI en el cual el Estado paga la criopreservación de espermios y el mantenimiento por un año de estas personas. Y el espermatozoide pasó piola, pasó perfecto, no movió ninguna doctrina religiosa, no salió ninguna voz disidente, pasó perfecto. También nosotros en el día a día congelamos muchos espermios, sobre todo en el mundo de la medicina reproductiva, por disfunción. Basta que un hombre le digan mañana te toca y no se le para ni el pelo. Entonces el tipo está estresado y dice no, yo no puedo, y va a dejar las muestras antes a los centros para la inseminación intrauterina de su señora, o a veces por razones logísticas, típico minero, 5x5, 3x3, que su dique es bajo, o un marino, mercante, lo que sea, que no va a estar para los días especiales. Obviamente congelamos espermatozoides para hacer sus inseminaciones en los momentos que corresponda. En el mundo heterólogo, obviamente las donaciones para hombres que por alguna razón no tienen espermio, por ejemplo la enfermedad Sertoli-Solo, o en el mundo de las mujeres solteras, que cada vez más son las single women, que son mujeres que optan por tener un hijo de donación de espermatozoides, y en el mundo de las lesbianas, obviamente que también generalmente es opción de donación de espermio y no de algún amigo con ventaja, porque eso no es así. Y trascendencia, en Chile tenemos poco de personas que lleguen a congelar espermio para decir yo quiero pagar 100 años para que los alienígenas cuando vengan en el año 2528 descongelen mi espermio. Eso pasa en Estados Unidos, hay gente que ha pagado por los próximos 100 años porque quiere tener un hijo. Okay. Pero eso casi no lo vemos, pero esto es el día a día, oncología, disfunciones, etc. Por lo tanto, el espermatozoide resultó ser bastante fácil y no se ha demostrado daños en estos espermatozoides desde los que fecundan. No hay daños genéticos, ni intelectuales, ni cognitivos en los niños nacidos de espermatozoides criopreservados. ¿Y cuánto tiempo ha sido el lapso que nosotros tenemos de espermios que hayan estado guardados y han generado un niño que camine? Han sido 20 años. Por lo tanto, el espermio es bastante fácil porque es harto. También, obviamente, de los hombres que tienen poco espermio, tenemos la ventaja que uno ha podido criopreservar sus espermios obtenidos por masturbación o por punción. En el caso de los que tienen, cuando tenemos hartos espermios y estos hombres quieren expresar su paternidad, si tenemos harto es bastante fácil, hacemos una estimulación en sus parejas,
con gonadotrofina, y obviamente luego van a algo muy simple que es la inseminación intrauterina, donde obviamente estos espermios se descongelan, se preparan y se hace un procedimiento bastante simple como la inseminación intrauterina, donde la fecundación se produce en la trompa de su pareja. Obviamente es lo que hacemos cuando tenemos mucha cantidad de espermio. Pero generalmente en el mundo de la oncología el espermio es un bien de oro porque no hay dónde volver a buscar, o en gente que tiene muy poco, y esas personas, esos hombres, sus parejas van a los programas de fertilización in vitro, específicamente para hacer un ICSI, en el cual obviamente se estimula de una manera diferente, con distintas pócimas de gonadotrofina. Son como 10 días de estimulación a estas mujeres y después se sacan sus ovocitos. Aquí ustedes pueden ver cómo son las hojas de estas mujeres, en que tenemos una gran cohorte de ovocitos, los cuales son aspirados en forma transvaginal en el quirófano por vía transvaginal. Uno va directamente al ovario, no toca útero ni nada de eso, y uno aspira esta célula, de los pabellones del IDIMI, que no tienen la verdad. Ella está... es una de las biólogas que no tienen mucho que distar que los de Monte Blanco. Y sí, esto lo que hacemos que es un ICSI, que ahí ahora necesitamos un solo espermio por cada óvulo, por tanto pequeñas fracciones que hayamos congelado, ahí va el espermio, podemos obviamente meterlo al interior del ovocito. Ustedes pueden ver la diferencia de tamaño de un espermio comparado con un óvulo. Es gigantesca la diferencia de tamaño. Entonces, el objetivo final siempre va a ser esto, el tener un bebé en casa. El tema es que estas son las otras identidades que tenemos las mujeres. Y uno de ellos es el óvulo, el ovocito, que es gigante, mide 150 micras. O sea, es recontra grande. Es una de las células más grandes del cuerpo humano, que tiene rodeada la célula corona. Este es un embrión de primer día, alias pronúcleo. Este es un embrión de tercer día. Y este es un blastocisto o embrión de quinto día, que obviamente es la historia de ese mismo. Ustedes pueden ver que el tamaño no cambia, solo las células se van achicando adentro. Este tiene aproximadamente 200 a 400 células, que es un embrión de día quinto, y este es un embrión de día 3 que tiene 8 células a 10 células. Entonces, bueno, toda esta tecnología llevó a que este caballero, que el doctor Edwards, se ganara el premio Nobel en el año 2010. Pero nosotros teníamos el desafío no de la in vitro, sino que el desafío de la congelación. Y el óvulo, mañoso como las mujeres, mañoso porque es grande, con mucha agua. Entonces existían reportes que eran case report en el año 86, donde el doctor Chen, que trabaja en la Universidad McGill en Canadá, había reportado el congelar un óvulo, fecundarlo y que haya nacido un bebé. Y después hubo unos cambios tecnológicos, se los voy a mostrar en 2 minutos. Kuwayama de Kato Clinic en Japón, y nosotros obviamente también veníamos congelando embriones y presentamos la primera experiencia chilena de 5 años, del 2002 al 2007, congelando óvulos. Pero los óvulos tenían el problema, y aquí ustedes pueden ver las distintas publicaciones, un rendimiento recontra malo. Necesitábamos muchos óvulos para obtener un parto, 104 por cada 3 partos, o sea, y de repente el lugar es 0, porque era una técnica difícil, compleja, por el agua que tiene adentro el óvulo. ¿Y qué es lo que le pasa al óvulo cuando uno lo congela? Tiene activación partenogenética, se dañaba la zona pelúcida, los grónulos corticales se activan, la membrana plasmática se deteriora, alteración de los lípidos, proteínas, etcétera, porque la verdad es que el citoesqueleto se alteraba mucho en el ovocito, y lo que más nos pasaba es que habían alteraciones en las divisiones de este mismo óvulo, porque pasa todo esto que ustedes ven, el acortamiento del eje meiótico, desorganización de los cromosomas, etcétera, etcétera, que la verdad es que era un desafío bastante grande el poder solucionar esto en los óvulos. Pero concomitantemente, mientras desarrollábamos tecnología para óvulos, nos era mucho más fácil congelar un embrión. ¿Por qué? Porque el embrión tiene más células y más pequeñas. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo son los resultados de tasa de embarazo mientras el embrión es más grande desde el punto de vista de días, por ejemplo un blastocisto, sus tasas de embarazo son mucho más altas cuando vienen del mundo de la criopreservación, y es porque tiene células más pequeñas. Entonces corría esto, y obviamente el desafío era el óvulo, sabiendo que para embriones no teníamos el problema.
Y eso es tan así que nosotros también hicimos el primer reporte chileno del año 92 de criopreservación de embriones en nuestro país, y obviamente esto venía del doctor Trauson de Australia, que él en el año 83 había reportado un primer embrión humano congelado, descongelado, y que nació ese bebé. Y nosotros partimos en esa época, la clínica Las Nieves se llamaba en ese momento, ahora es Monteblanco, partimos con un programa en el 91 piloto, y en el 92 ya veníamos congelando embriones. Por lo tanto, el embrión, la verdad es que no era tan el desafío, porque tiene muchas células más pequeñas, y actualmente las tasas de embarazo de los embriones criopreservados tienen distintas muy buenas tasas de embarazo, y estos rangos son amplios. ¿Por qué? Porque depende de la edad del óvulo del embrión que congelé, que también me da cuando se implante y aparezca el embarazo. Es dependiente nuevamente de la edad del óvulo y no de la técnica ni el diagnóstico primario. Por lo tanto, hemos tenido embriones por más de 16 años congelados, lo hemos descongelado y actualmente andan caminando por Santiago. En esos momentos, en esa historia, teníamos estas máquinas que se llamaban criocongelación lenta, en el cual congelábamos óvulos, embrión de primer día, alias pronúcleo, o embrión de quinto día, que es un blastocisto, y congelábamos en estas pajuelas. Ustedes pueden ver hasta lo viejo de la moneda, que cómo lo hacíamos, y teníamos una serie donde se guardaban en una especie de pajuela, y esta era una criocámara sumamente compleja y cara. Esta es la del hospital, esta era de la clínica Las Nieves en ese momento, absolutamente igual. Y lo que hacíamos era llevar esta entidad biológica de los 16 grados del laboratorio a menos 196 grados, que es donde se congelan y almacenan los embriones o lo que queramos guardar. Y en este proceso nos demorábamos aproximadamente 2 horas. Una máquina se demoraba 2 horas en hacer esto, con momentos bastante importantes. Por lo tanto, lo lográbamos más en embriones que obviamente en óvulos, y sí teníamos almacenadores bastante estables, que son estos tanques. La gente cree que son refrigeradores, no son refrigeradores, son tanques que tienen nitrógeno líquido, son una unidad autovalente, no están enchufados, si se corta la luz, hay un terremoto, un temblor, no les pasa nada. Resisten la radiación de todo tipo, y le puede caer hasta una viga de 5 toneladas encima antes que un tanque tenga un daño. O sea, es como una cápsula espacial, por lo tanto son realmente seguros los tanques. Entonces teníamos este desafío del óvulo, y hasta que se juntaron los astros y una serie de cosas, y se reactivó una técnica que ya tenía unos años, que era la vitrificación. Y la vitrificación, para hacerlo rápido, es que la velocidad con la que uno se mueve, antes nos demorábamos 2 horas en navegar de más 16 a 196. Y la vitrificación es una tecnología que se mueve a velocidades de 23.000 grados por minuto. Entonces, pasar de más 16 a menos 196 es instantáneo. Y al ser instantáneo, no le das tiempo a la célula ni que se expanda, ni que haga un cristal. Es demasiado rápido. Entonces, eso es lo fácil, pero no le das tiempo. Y eso permitió que obviamente teníamos beneficios increíbles con una serie de cosas técnicas, los chocos osmóticos, bla, 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 el tiempo de procedimiento, menor costo, menor riesgo y una serie de cosas. Y obviamente es una técnica muy simple que se hace directo, y la gracia está en los crioprotectores con lo cual se hace esto, y va directamente al nitrógeno líquido, y algo que un biólogo se demora aproximadamente 20 minutos en criopreservar. Entonces el desafío era tener el contenedor, que es donde guardábamos. Y estos eran los primeros contenedores de 4 óvulos congelados. Este es el Cryotop o el Cryolock, ahí hay uno pegadito, que son como una especie de bayoneta, y tenemos una serie de distintas cosas. Actualmente usamos esto que se llaman de alta seguridad. Es donde obviamente uno pega el óvulo o el embrión, porque nos sirvió para las dos entidades. Y los almacenadores eran los mismos, no teníamos para qué cambiar el lugar donde almacenar. Del punto de vista de la descongelación era similar, no igual al anterior, y obviamente la descongelación es, entre comillas, casi un baño María. Son unas máquinas muy sofisticadas, y uno mira, un tarrito con agua, parece baño María, es muy parecido. Pero la cosa está en los líquidos que van en ese baño María. Pero ¿por qué digo que se juntaron todas las cosas? Porque se juntó el concepto de vitrificación, pero también en el mundo había aparecido el ICSI, que era la opción de poder poner un espermio al interior de un óvulo, que era algo que no se tenía en el año 90 ni a principios del 2000.
Entonces la forma de fecundar era con la in vitro clásica, que era poner los espermios alrededor del óvulo. Por lo tanto, todos los daños de membrana uno se los tragaba todos. Entonces se da este tema de tener ICSI, de poder congelar de una manera diferente y vitrificación. Y el doctor Kubayama de Cato Clinic fue el primero que empieza a hacer estos grupos con tasas de embarazo bastante interesantes, 35%, y no ser un case report. Nuestras biólogas, bueno, aprendieron de él, esto en Estados Unidos también con un 33%, y cuando una tecnología tú la puedes hacer en Japón, la puedes hacer en Estados Unidos, este es un grupo colombiano del Elkin Lucena, y que también en Latinoamérica se podía hacer, esto quiere decir que la cosa ya es creíble y es reproducible, y obviamente la cosa empieza a ser ya un poco más de ciencia. Y obviamente nosotros también aprendimos a hacer vitrificación y obviamente teníamos esta cosa de cómo detener el reloj biológico, dijimos. Segundo, pareja en tratamiento de fertilización asistida y mujeres que van a ser sometidas a cáncer, que tienen cáncer y van a ser sometidas a quimio o radioterapia. Entonces se nos abría tres opciones. Curiosamente, la opción que menos se ha usado ha sido la 2. ¿Por qué? Porque las parejas tienden a congelar embriones, no congelan ovocitos o espermio en general, porque tienen un proyecto en común y pretenden. Entonces nosotros decíamos, bueno, el 70% de la población chilena marca que es católico, esto va a ser la papa, no va a haber contradicción, no tiene nada que ver una cosa con otra, y obviamente el grupo 2, menos del 3% de las parejas que nosotros vemos, por ejemplo en la clínica de Monteblanco, optan por congelar células separadas, generalmente optan por embrión, y es una realidad. Entonces tenemos estos otros dos grupos y obviamente los relojes biológicos ya lo vieron. Obviamente cada vez tenemos más mujeres entre 34 y 38 años que vienen a congelar sus ovocitos por diversas historias. Y donde empezamos a tener experiencia fue en estos cánceres. Cáncer de mama, cáncer hematológico donde lejos la leucemia y el linfoma no Hodgkin top de top, y tumores sólidos como el cáncer cervicouterino. Si tú juntas estos tres tipos de cáncer, el de mama, hematológico y sólido, el 25% de estos cánceres se van a dar en mujeres premenopáusicas. Por lo tanto, es gente que sí va a tener la opción de eventualmente reproducirse. Pero prácticamente el 80% de estas mujeres van a caer en amenorrea después de su quimioterapia. Y una vez que terminen su quimioterapia, menos del 5% va a tener la opción de un embarazo en forma espontánea. No van a ser más que esos números. Pero gracias a que en nuestro país existen súper buenos oncólogos y súper buenos protocolos, cada vez la sobrevida es mucho más de estos cánceres. Ya pasa a ser la excepción de por qué me muero de ese cáncer. Y es tan así, por ejemplo, que el cáncer de mama, donde existe la mayor estadística, más del 90% de las personas que se le diagnostica un cáncer de mama va a estar vivo a 5 años de su diagnóstico. Entonces, obviamente era un desafío. Les voy a hablar más de cáncer de mama, después podemos hablar de los cánceres que hice una revisión de lo que ustedes ven, pero siempre son grupos chicos, que report más que grandes programas. Y aquí ustedes pueden ver los cánceres de mama, esto es estadística chilena, prácticamente el 15% de los diagnósticos nuevos de cáncer en nuestro país son en mujeres premenopáusicas, acá. Este es el grupo que obviamente tiene opción. Y es tan así que existe una guía GES para el cáncer de mama, en el cual a las personas, después que el comité creativo lo vea, le van a ofrecer cirugía, radioterapia, hormonoterapia, quimioterapia, según todas estas cosas que están aquí, que nunca me las aprendí, porque uno mueve la cabeza y no sabe estadio 1, 2, 1, etc. Pero el comité es el que decide qué es lo que se va a hacer y casi siempre está la quimioterapia dentro de estas alternativas. Y esta es la guía GES de nuestro país y ustedes pueden ver que el cáncer de mama, la quimioterapia es un pilar importante y tiene como primera opción la ciclofosfamida, que lejos es el mejor depredador de los óvulos. Lejos es el que más falla ovárica crea. Y aquí ustedes pueden ver que hay otros que son medios y otros prácticamente sin riesgo, y la combinación que se haga para, obviamente, entonces está el de primera línea GES, que está la ciclofosfamida, y hay otras segundas líneas GES según el cáncer de mama
que tenga esa persona. Por lo tanto, tenemos esta droga dentro de lo que es y que es un depredador bastante importante. Y aquí ustedes pueden ver las tasas de amenorrea. Estamos hablando de regla, no estamos hablando de opción de embarazo. Si a una mujer que tenga menos de 40 años, yo le pongo la ciclofosfamida dentro de sus quimioterápicos, prácticamente entre el 50 y 60% de ella va a estar en amenorrea, que eso es la expresión máxima de no poder tener un hijo, porque puedo tener ciclos pero no tenga células fecundables. Entonces, esto es algo súper interesante. En Australia, un grupo de mujeres que tenía este diagnóstico, en Australia, Canadá, hizo una encuesta por internet y telefónica, y ocurre que le preguntó a estas mujeres que tenían cáncer de mama, y ocurre que le dijo a su doctor que le importaba la fertilidad. Y curiosamente el doctor ni siquiera lo había pensado. Y más de un tercio modificó la pócima de fármacos porque el paciente le había dicho: yo quiero ser mamá en algún minuto. Entonces es interesante cómo se produce una disociación entre lo que el oncólogo opinaba y después el paciente le decía. ¿Cuáles son las opciones, independiente ahora del cáncer, en los que más tenemos experiencia en mama obviamente, que uno pueda tener para preservar la fertilidad en una niñita, adolescente o en una mujer más grande? Estas son las alternativas. Supresión ovárica con agonista al GnRH, criopreservación de tejido y la estimulación ovárica para criopreservar óvulos, que es lo que hacemos, y excepcionalmente quiera alguien congelar un embrión en el mundo de la oncología. Esto hemos tenido un caso, pero la gente que está ante alguna cosa que eventualmente causa muerte no congela embriones, congela óvulos, lo cual nos parece súper bueno. Vamos a revisar esto. El agonista GnRH, el mecanismo de acción que se ha puesto, que interrumpe la secreción de FSH, el acerazo, al llevarle una, entre comillas, una pseudomenopausia y una disminución de la perfusión uteroovárico, hay una activación de receptores GnRH y hay una upregulation de los receptores antiapoptóticos, y eso hace que el quimioterápico eventualmente va a pasar menos por el ovario. Ese es como el concepto que podría ser. Hay literatura bastante controvertida de gente que sí se le dio Lupron, por dar un nombre, ¿ya? Y a gente que no se le dio Lupron, sobre los resultados de esta alternativa. Tiene algunas ventajas, que es inmediato, no requiere una pareja en ese momento, es poco invasivo, tiene bajo costo, y obviamente hay que considerarlo como una respuesta variable y pronóstico incierto entre distintas mujeres, y no va a retardar el inicio de la quimioterapia, que es lo que generalmente el oncólogo te push, quiero partir ayer, te dice, no mañana, ayer. Entonces uno se ve como qué es lo que necesita realmente esta persona. Por lo tanto, es un resultado incierto, literatura dice que sí, literatura dice que no. Tejido ovárico. Parece interesante el tejido ovárico. El tejido ovárico tiene la ventaja que es inmediato, le corto un trozo o un ovario, no requiere de pareja, bien, no requiere de la estimulación ovárica, que ustedes vieron cómo se hacía para la in vitro, sí requiere de una cirugía, por lo tanto eso ya un poco más relativamente caro. Podría eventualmente decir, yo le voy a después reinsertar a esta persona un tejido hormonalmente funcional, porque no solamente en el ovario están las células germinales, sino que es lo que tiene que ver con el mundo de la hormona. El problema es que tiene un futuro absolutamente incierto. ¿Por qué? Porque al congelar tejido, uno tiene células con distintos tamaños y distinto porcentaje de agua. No es lo mismo el ovocito, la célula del ovocito M1, del VG, la célula granulosa, las células de la teca, las células del endotelio. Son todas células, pero tienen distinto tamaño, distinto porcentaje de agua. Por lo tanto, hacer que el crioprotector llegue a todas en forma igual, de tal forma de garantizarme que realmente ese tejido va a ser funcionalmente competente del punto de vista hormonal y funcionalmente competente desde el punto de vista reproductivo, es recontra incierto. Entonces, esa es por una parte.
Entonces hay dos formas. Uno, que uno haga un corte de la corteza del ovario, que es donde están los ovocitos, para guardarlos como fragmentos o eventualmente hacer una fertilización in vitro que se llama estimularlos en el laboratorio, pero también, que se llama cultivo in vitro, los resultados de embarazo de cultivación in vitro son case report hasta el momento y con una tasa de aborto altísima. Si yo estos tejidos en fragmentos o lo que sea, se los vuelvo a poner a mi paciente, nadie me garantiza que no le estoy reimplantando su enfermedad. Entonces, si la persona, la causa fue porque tenía un linfoma, nadie me dice que en el tejido no tengo células metastásicas. Y en el caso de un cáncer de mama también. Entonces, no tengo la garantía de que yo le estoy reinsertando la enfermedad a esa mujer una vez que fue dada de alta de su causa primaria. Y obviamente uno podría guardar un ovario entero y después hacer un trasplante y ponerlo vascularmente, se pone en la misma arteria y hay de esto, pero con un ovario que es gigante. Más incierto es que todas las células llegó el crioprotector como tenía que llegar y que es funcionalmente competente y que no me diseminé la enfermedad nuevamente. Por eso la Asociación Americana de Medicina Reproductiva, la SRMM, lo tiene así con un cartel grande que lo de tejido se considera experimental. ¿Por qué? Por estos riesgos de diseminación de la enfermedad en el paciente, el daño en la criopreservación, que no sabemos qué va a pasar, y esta cosa del IBM, que es el cultivo de estos ovocitos en el laboratorio. Por nosotros podemos hacer, entre comillas, que un ovario ovule en una placa de Petri. No es tema para nosotros. Nosotros podemos darle la secuencia de las hormonas para que crezca. El punto está en que hay una serie de cosas que circulan en el cuerpo de las mujeres que no es solo lo que sabemos que circula. Entonces, sí, aunque tenemos óvulos, tenemos embriones, tienen una cantidad de alteraciones cromosómicas gigantes esos embriones. Algo hay que no se expresa o algo hay que se dejó de expresar o se expresó. Por lo tanto, para nosotros consideramos que la mejor alternativa es hacer una hiperestimulación del ovario, independientemente de la edad que la mujer tenga, mientras tenga un eje funcional, para hacer una estimulación ovárica convencional. ¿Cuánto podría retrasar el inicio de la quimioterapia? 15 días y no más que eso, o un mes. Sí tiene costos extra, que es la estimulación del ovario y sacar los ovocitos. Y esto era una discusión, pero ya se está zanjando, que siempre los oncólogos pensaban que el alza aguda de los estrógenos le podría cambiar el pronóstico al cáncer de mama, y eso se vio que no es así, porque dura súper poco el alza de estradiol que hacemos nosotros, es muy corta. Y con los antagonistas de GnRH, mucho mejor. Entonces, obviamente hay una serie con uso de aromatasa, etcétera, etcétera, es como hacemos el ciclo. Por lo tanto, en nuestras manos, lo que realmente tenemos para ofrecer en el mundo de las adolescentes, de las ya no tan adolescentes o lo que sea, es realmente la criopreservación de óvulos. Y eso es lo que obviamente sabemos que ellos no van a tener una alteración y que es algo más real de lo que estamos guardando, que sí se puede transformar en un bebé y obviamente no vamos a tener la opción de reimplantar la enfermedad. Si no es congelación, también en algunos casos, sobre todo cuando va a haber radioterapia, existe lo que se llama la transposición ovárica, que es cuando la gente tiene que ser irradiada a su pelvis, en el cual por laparoscopía se hace un ascenso del ovario o se pone en otro lugar que va a ser distinto, donde va a haber impacto. Por ejemplo, para el cáncer cervicuterino, principalmente es donde más se usa esto que es la transposición ovárica. Es para minimizar los radios, que no tiene que ver con la quimioterapia propiamente tal, pero obviamente podría ayudar. Todos los que le he contado tiene siempre atrás un consentimiento informado de lo que hacemos, que lo firma el paciente, si es menor de edad, su representante. Él es el dueño de sus gametos o su tejido. Nosotros no tenemos un programa de tejido porque no creemos que sea una alternativa, por lo menos en nuestras manos.
de realmente sea algo seguro. Al congelar óvulos y no embriones en el mundo de la oncología, sí se puede desechar. Eventualmente alguien podría regalar su óvulo o su tejido para investigación, no hay problema. También se podrían donar en forma anónima y altruista. O sea, que dije, no, yo guardé mi ovocito, pero lo voy a usar, los quiero donar a una persona que tenga menopausia precoz. Y esto nos costó una serie de problemas, pero lo tenemos, que no podrá decidir un tercero una inseminación póstuma. Porque esta gente se muere. Entonces llega la fantasía de la mamá de la niñita o la mamá del niñito de renacer este hijo perdido. Entonces es súper potente cuando llegan a eso. Entonces, por suerte tenemos esto que cuando parte la cosa es que no al apóstol. ¿Tenemos experiencia en esto? Sí, mucha experiencia, pero curiosamente ustedes pueden ver que la mayor cantidad de congelación, estamos hablando de óvulos solos, no de embriones, es por edad. O sea, son mujeres 35, 38, hasta 39, que mi pololo no se decide, puros pasteles y no tengo torta, no... me voy a hacer un MBA a no sé dónde, me gané una beca Fogarty Rockefeller, me voy 5 años a Inglaterra a ser la mejor de no sé qué cosa, etcétera. Pura historia humana, pura historia humana. Y ya, y congelan su ovocito. La divulgación oncológica es rarísima. Nosotros hemos tenido 3 divulgaciones de ginecólogo, 3 en todos estos años. Congelamos desde el año 92. Nuestro principal derivador, curiosamente, es gente de la oncología misma y gente que no es del ambiente, curiosamente, ginecológico. Y sí, nosotros tenemos nacidos en nuestro país de vitrificación de ovocitos que andan caminando por Santiago. Entonces, es una alternativa real que está disponible. ¿Qué pensamos que nos va a empezar a pasar? Como las personas están posponiendo tanto esto, como están pasando una serie de cosas y no sabemos qué pueden estar pasando en señoras que quizás sí le hicieron quimioterapia y radioterapia con sus óvulos puestos y después quiera reproducirse a los 38 o 32, va a tener la gran duda que qué daño cromosómico puede haber tenido esto que usó. Y obviamente sí nosotros tenemos esta tecnología que tenemos distintas formas de los embriones, de adelgazarles la zona pelúcida. Aquí esto es algo como lo hacíamos hace un tiempo atrás, con un ácido que se llama Thyro. Por lo tanto, con el embrión uno podría eventualmente sacar obviamente una de sus blastómeras y eso saber qué daño pueda tener. Actualmente tenemos láseres como este, como el Lykos, y obviamente uno puede saber una serie de cosas y obviamente apuntando a que puedes saber qué está pasando con este embrión o lo que sea, si viene con cromosomas de más, de menos, obviamente, o es normal. Eso, hacia allá vamos a ir, hacia allá estamos. Entonces la congelación, la verdad, es que no es nada de malo, pero Chile es lento para los cambios, es lento para los cambios mentales. Y bueno, esto es un bar muy entretenido que está en Suecia, que mis amigos querían que me quedara aquí congelado. Pero fíjate que este es un McDonald's que está en Times Square, que es gigante, y hace como 15 años en Rusia ya existe el McDonald's. Este es un McDonald's ruso. Los rusos fueron más fáciles de cambiar su mentalidad, que sí, McDonald's no era tan malo, pero a nosotros, pucha, que nos has costado entender que quizás saber si el embrión puede venir dañado o no con algo que es incompatible y que no las personas tengan que después de sus tratamientos tener que ir a la donación de óvulo o a la donación de espermatozoides. Nosotros sí tenemos programas de donación, lo tenemos, pero ¿por qué no darle una oportunidad a que las personas puedan ser eventualmente padres o madres biológicos? Estos son los Ice Baby. Todos estos han estado congelados distintos periodos y son absolutamente igual que el resto.
no son ni más inteligentes, ni más friolentos, no es tema. Todo lo que yo les conté no sería, salvo que no existieran estas personas, que son los biólogos, la verdad, son los que se llevan la pega más grande, y obviamente los psicólogos y las matronas coordinadoras, más que los doctores, obviamente. Gracias. Muchas gracias, doctor Pomer, por su excelente presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pregunta clásica de paciente, no de paciente adolescente, pero ¿a qué edad sería ideal que fueran a congelar? En el fondo, pacientes que efectivamente saben que van a postergar maternidad y te dicen, ¿sabes que ya estoy cerca de los 40? Y dan como ganas de decirles, ¿sabes que ya pasó la vieja para que congele? Y hoy día te están preguntando a los 35, sí. Entonces... Yo diría que hay la respuesta biológicamente correcta. Después de los 20, uno está viejo. Eso sería lo biológicamente correcto. Cuando los números son realmente potentes, a los 35. O sea, fíjate que la pendiente de la curva cambia absolutamente. O sea, ojalá uno pudiera congelar de 30 a 35. Ese sería el mejor grupo. Y sabiendo que ya es tarde, pero no tan tarde. Pero después de los 35, cada año es gigante. O sea, pasar de 35 a 36 no es lo mismo de 21 a 22. ¿Y cuándo enfrentó un paso a la vieja? En el fondo decirle ya... No, es que ahí es depende... O usa donación. O sea, a ver, yo creo que eso... La persona siempre yo creo que tiene que tener su oportunidad única. O sea, si viene una señora de 40 años, tú le muestras los números. Tú le muestras que tiene la opción del down de 1 en 100, que su posibilidad de embarazo va a ser un 23%, etcétera. Pero la persona toma una decisión ilustrada, ¿por qué no? ¿Por qué no frozen? Sabiendo que lo más probable es que esa persona va a venir quizás a los 44 o los 45 a buscar su ovocito. Pero ella tiene que estar dispuesta a que eventualmente los riesgos y los éxitos van a ser de cuando congeló. Entonces, cuando uno lo mira de lejos, dice, pero no tiene sentido. Pero si tú te pones en el lugar de esa mujer, dice, ok, yo quizás voy a pensar en mi príncipe azul, que no existen, y ella se va a dar como plazo quizás los 43 o los 45, en mirar atrás, y siempre va a sentir una sensación de alivio, que antes estaba más joven que ahora, que a los 45 ya está menopáusica y que por lo menos congeló algo de 40. Que ahora tengo 0 posibilidad con un óvulo mío y ahí tenía un 20% de probabilidad con un óvulo mío. Porque la ovodonación siempre va a estar posible, la ovodonación. Pero uno, ¿quién es para decirle a una persona no lo intentes con lo propio? Pero si tú eres honesto, eres claro en decirle, está ahí un poco tarde y mira, estos son los números, y la persona dice, ok, sí, yo voy a aguardar y voy a tomar mi opción, ¿por qué no? O sea, ¿quién es uno para...? Pues son realidades increíbles. La gran mayoría de las personas que nosotros vemos son mujeres que empezaron a pololear a los 30, que nunca se casaron, no apareció el anillo, no apareció el vestido, no apareció nada, y llegan a los 38, se separan del pololo, el pololo pololea con otra niña 2 meses, se casa y se embaraza. Y aquí existe una historia de chute, ¿me entiendes? Llegan y dicen, y aquí estoy, miro para acá, puros pasteles, ¿y qué hago? Porque el círculo eventual se fue cerrando. Y es la realidad del día a día. No es que las mujeres no quieran un marido, no quieran una pareja, sino que le está yendo mal. Le está yendo mal. Entonces, el tema es, ¿dónde? Eso tiene que lo que más lo vemos en el día a día. Es un diagnóstico de situación. ¿Y tienen algún límite máximo para usar después esos óvulos congelados? O sea, buena pregunta. Sí y no. Hay una sugerencia que mientras antes es mejor, obvio, pero pusimos como límite de los óvulos, insisto, de los óvulos, la edad
en que la literatura médica honesta haya descrito un embarazo con un óvulo propio de una mujer confirmado por ADN. Y eso es 50, que es un case report. ¿Me entiende, no? Pero eso, dije, porque ¿quién es uno para decir, no, los 46 está vieja, oye, los 50 son los nuevos 30, ¿ya? Porque a su vez, todas estas fantasías que habían, y de hecho los perinatólogos están así súper sorprendidos, de los embarazos en la mujer entre 45 y 49. O sea, te medían, te cajón, ándate a Semachile, tejí un rato y olvídate. Pero fíjate que con los programas de ovodonación o gente que vino a nuestro programa a los 38 por un problema ya, no tengo trompa, tubario, no tengo trompa. Congeló, tuvo un bebé con in vitro. Esa mujer sigue siendo infértil con hijo. Su condición no mejoró. No es como la lagartija que le salió la cola. Ella sigue siendo infértil. Por lo tanto, lo que nosotros le ayudamos es a tener un hijo. Pero esa mujer puede venir a los 46, a los 48, a buscar el hermano de camada. ¿Me entiendes? Sí. Entonces tenemos un gran grupo de mujeres 45, 49, y todo lo que decía que tenían cualquier cantidad de patologías, cualquier cantidad de hipertensión, cualquier cantidad de diabetes, no es tan así. Entonces se está como reescribiendo un poco la obstetricia de estas mujeres que son con un óvulo o un embrión cosechado a los 38, o una mujer de 45 que viene del programa de ovodonación, en que su óvulo es de 20, ni siquiera de 38, sino que es de 20, y el devenir de estos embarazos en el final de la cuarentena no es como se pensaba. Y ha sido súper interesante cómo ellos se sorprenden de lo dinámica que puede ser una mujer o lo de top que puede ser el útero, aunque sea una primigesta a los 45. No, es que quizás es tu primer hijo, tienes más riesgo. No, eran cosas que sacaba súper de la manga, yo creo. Me tinca, quizás, pero ha sido interesante. Pero 50 es el. Ahora alguien puede decir, pero yo tengo 51, me estás discriminando. No es fácil, no es fácil el punto de cuándo no, de cuánto sí. Para óvulo, para embrión, hemos tenido que hacer algunas excepciones, porque obviamente si yo tengo mi embrión, que me lo hice a los 40, y yo llego a los 51, perdón, es mi embrión, yo me lo pongo, y me parece súper válido. O sea, es mucho mejor darle la oportunidad que no tenga la oportunidad. ¿Me entiendes? Que es distinto como vemos al embrión a como vemos un óvulo. Entonces ahí es más chicle el endpoint. Doctora. Doctor, ¿qué experiencia hay en la premenarquia? Nosotros no tenemos experiencia en eso. Yo revisé la literatura, que era más mala que la cresta, los resultados eran pésimos, y eso se da principalmente, lo que hacen es lo mismo que se llama IBM, que en el fondo fue algo que se ideó en gente que ya no era tan premenárquica, que era la gente que tenía ovario poliquístico, el PCO. Entonces, los PCO tenían el problema que cuando las estimulábamos para hacer in vitro que fuera, se incendiaban. Tenían 60 huevitos de un lado, 60 huevitos del otro, estaban así y hacían una enfermedad súper grave, que es el síndrome de estimulación ovárica severa, en la UTI, tercer espacio, el factor endotelial en 500 billones, cambio de permeabilidad, bla, 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 trombosis, o sea, hasta muerte. O sea, era un gran tema. Entonces ahí partió una corriente que era el IBM, que era hacer como una estimulación chiquitita, como por 5 días, y puncionar este ovario que era duro, con imágenes súper pequeñitas, y en el fondo se sacan metafase 1 o VG, principalmente VG. Y en el laboratorio se hace la maduración, pero los resultados son pésimos. Y era un poco lo que te explicaba. Aunque tú tienes después un ovocito y lo ves M2, y dices, ok, este ovocito lo voy a fecundar por ICSI, bla, pero la tasa de clivaje va, la tasa de implantación y la tasa de aborto prácticamente entre un 60-70%. Entonces, también es algo como experimental, es como un case report. Quizás uno podría sacar un trozo
congelarlo con lo incierto de lo que estamos congelando, que quizás más adelante va a aparecer algo que podamos hacerlo diferente. Pero creo que nos falta mucho saber el control fino de qué es lo que requiere un ovocito para ser un M2 competente en un embrión sano. Como te dije, entonces hay tantas, fíjate que la cuestión tiene tantos cambios y tantas divisiones que tiene que hacer, es que si tú le haces PGD, por ejemplo, a esos embriones, te encuentran con 4 sets de cromosoma entero. O sea, no te estoy diciendo 96, 69, o sea, y tú lo ves en el laboratorio, un embrión perfecto, de 8 células, y es un 69. O como mostré ese de ahí, una trisomía 10, una monosomía 16. Eso tampoco tiene un cuestionamiento ético ni nada, porque es un embrión que está destinado a no implantar. O si implanta, aborto 100%. No hay un más 16 y un menos 10 caminando, no hay. Yo tengo, en el fondo, siempre ha sido como el dilema, y esto lo hemos discutido en las niñas con Turner, ya en estas niñas que solo en el grupo que tiene pubertad espontánea y que uno las encuentra declinando entonces su reserva ovárica ya a los 14 años. Pero en esas niñas que todavía les queda reserva ovárica, ¿vale la pena entonces estimularla obvio. y sacarlas? ¿Qué experiencia tienen? Tenemos 2 o 3 pacientes con eso. Obviamente que no han descongelado, pero el tema es que si a mí me pasara esa situación, que mi hija fuera un Turner, lo que yo le haría en menarquia y la estimularía y le haría 2 o 3 ciclos de estimulación. Porque fíjate que no es que en la fisiología ovárica la camada que echa para ese mes es la camada que hay. Si yo puedo despertar 10 y 10, no es que le estoy quitando los 10 del mes que sigue. Entonces hay que explicarle a la mamá de la niñita que por estimularla, mañana se la acabaron, sino que es la camada que tiene y esa estimularla, cosecharla y criopreservarla por vitrificación, que eso tenemos una experiencia real y no es un experimento. ¿Y con qué FSH usted recomendaría que ya la paciente fuera derivada entonces como para... ¿Qué? ¿Con qué niveles de FSH? Porque en el fondo... Mientras antes mejor, si tú sabes que va a subir. Sí, pero si tengo una niña que me llega con pubertad espontánea y ciclando, que llega pero con una FSH de 20. Nosotros tenemos embarazo hasta 20 de óvulos propios. De 25 no hemos tenido. Independiente de la edad, no sé, de 40, no. Y yo creo que tendría que pedir los cosas FSH y hormona antimileriana, un poco para saber de qué camada está mandando. En los que no me llevamos sorpresas, sí, ha sido interesante. En mujeres que hemos tenido con 0,2 de mileriana, 0,3 de mileriana, se comportan como una low responder. O sea, tenemos 3 huevitos, 4 huevitos, no son de 12, 16. ¿Y de cuánto? Vienen huevitos re buenos. Entonces el tema es que si tiene una FSH baja y con una antimileriana, aunque sea baja, uno le dice que va a ser una low responder, pero lo más probable es que no va a tener una camada de 6, puede ser de 3. Y ahí es donde viene el dilema. Para variar, tenemos la historia de la señora de un huevito, un embrión y Carlito. Entonces uno dice, ¿a quién le tengo que decir que no? Es porque aunque sea 1, 1, 1, era el elegido, el Carlito. Entonces es un poco el decir sí, no, explicárselo mejor al paciente cuáles son sus reales posibilidades, que no van a ser 100 ni van a ser 0, que tiene una oportunidad. Y nosotros por lo menos tenemos oportunidad en congelar óvulos y embriones. Y óvulos mucho, tenemos mucha experiencia con óvulos. Pero tejido, no. Doctora. ¿Ustedes estimulan solo posmenarquia o una niña que ya está con desarrollo puberal pero no ha presentado la menarquia? Nunca hemos estimulado a alguien premenárquico. Perfecto. No, si llegara, tendría que ver cómo lo podríamos hacer. Ahora hay un tema de priming, que quizás tendría que darle mucho estradiol y hacerla ciclar por lo menos para que los receptores funcionaran. Porque si no la puedo llenar de lo que sea y no va a funcionar. Perfecto. Pensando en que muchos de los Turner en el fondo no hacen menarquia, hacen Sí. pubertad y es una pubertad detenida. Habría que verlo. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Les damos unos likes. Gracias. La Caro Gracias. ¿Ah? La Carola quiere... La Carola quiere dar un...
qué clarito. Me gustó. ¿Te gustó? Vale, ¿no? Acá, ¿aló? Ya. ¿Sí? ¿No se durmió nadie?